Chan, charan, chan, 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 chan. Chan, charan, chan, 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 charan. ¿Qué onda, Gus? Déjame aquí poner esto. Fíjate que ayer, domingo, pasaron dos cosas. Una que me hizo sentir bien y otra que me hizo sentir terriblemente mal. La que me hizo sentir bien fue que llegué a comer o a desayunar a un restaurante que se llama Gineras, que está por la calzada de las Américas. Me atendieron muy sabroso, muy bien. Me comí una machaca deliciosa con tortillas de maíz. Y llega una señora que me vio en el canal 66 y me dice: oiga, psicólogo, se ve más joven en persona. En la televisión se ve muy serio. Y creo que eso me ha pasado, ¿verdad, Moisés? En los 6 años que tenemos en contacto emocional, como que siempre se ve así como que medio acartonado, con el saco, así muy, muy formal. Cuadradón. Y ahora como que la señora me levantó el ánimo, así como que, qué bien se siente. Me sentí muy bien. Llego a mi casa. No tengo televisión para ver los canales donde pasan el fútbol y soy aficionado hincha del Cruz Azul desde que tengo 5 años. Y entéróme que la poderosa máquina celeste de la Cruz Azul perdió 2-0 con los endemoniados Diablos Rojos del Toluca. Malísimo el Toluca, ¿eh? Malísimo equipo. Pero bueno, entonces me sentí muy mal, me sentí triste, derrotado, devastado, deprimido. Sentía que mi vida no tenía sentido porque la máquina perdió 2-0. O sea, digamos que en un lapso de 2 horas tuve una fluctuación del estado de ánimo de estar sumamente alegre, sumamente contento. Y luego de repente me siento en el hoyo, devastado. Y si yo le contara esto a alguien en la calle, Gustavo me diría: ay, es que eres bipolar. Sí. Y es el tema del día de hoy, el trastorno bipolar, que hay mucha confusión, Gustavo, sobre el trastorno bipolar. Les presento a la gente que nos ve por Canal 66 y aquí por las redes sociales, al psicólogo Gustavo Liden, que pues ya tenemos aquí un rato trabajando en contacto emocional. Estamos aquí haciendo equipo con el tema de la atención psicológica. Y este tema del trastorno bipolar es bien importante porque es un trastorno del estado de ánimo, un trastorno mental sumamente complicado en el tratamiento y a veces de repente un poco difícil de diagnosticar. Es un tratamiento que de no ser, es un padecimiento que de no ser tratado adecuadamente puede destrozar la vida de una persona y de su entorno familiar. Pero primeramente tenemos que ir viendo, Gustavo, ¿qué es el trastorno bipolar? ¿Qué te acuerdas que es el trastorno bipolar de lo que vimos en clase? Okay. El trastorno bipolar principalmente es un trastorno que se caracteriza por altibajos emocionales. Uh-huh. Estos pueden ir desde un trastorno de depresión a un episodio maníaco, que en un ratito más vamos a explicar a lo que se refiere el episodio maníaco. Uh-huh. Anteriormente a este trastorno se le refería como una enfermedad maníaco-depresiva. Así es. Que es justamente lo que se menciona anteriormente, que iba de un altibajo emocional desde los episodios maníacos hasta los trastornos de depresión. Uh-huh. Sí, entonces fíjate, es bien importante lo que dices. Dijiste maníaco, dijiste depresivo y vamos a agregar otro concepto que es eutimia. El trastorno bipolar no quiere decir que en un ratito cambio de estar muy triste a estar muy enojado, como a veces de repente confundimos. O pensar que una persona porque es voluble o porque tuvo situaciones que le hicieron cambiar de estado anímico ya va a ser bipolar. No, es algo totalmente diferente, totalmente distinto y muy complicado. Una persona con trastorno bipolar transita necesariamente por estados depresivos mayormente prolongados y se le llama bipolar porque de ahí en algún otro momento puede pasar a una fase de manía. Y vamos a ver qué es la depresión. La depresión pues es un estado de ánimo donde una persona puede de alguna forma experimentar vacío existencial. Una persona puede experimentar estados de profunda tristeza prolongada, puede experimentar tal vez una falta de energía, una pérdida de energía considerable en su día a día, problemas con el sueño, problemas con el apetito, una pérdida de gusto por la vida. Y entonces una persona con un trastorno bipolar puede estar en fase depresiva por un periodo más o menos prolongado de tiempo, que pueden ser meses, o sí, 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses.
Y ahí está la persona con trastorno bipolar, en la fase depresiva. ¿Y qué pasa después? Pues bueno, sale de la depresión, sale de esa fase de ese hoyo existencial, de esa profunda tristeza prolongada. Y luego llega a una fase de equilibrio, o puede ser que no llegue a esa fase de eutimia donde aparentemente no pasa nada y todo está normal. Y luego sin que nada previo nos dé un aviso, esa misma persona puede estar experimentando lo que Gustavo dijo como manía. ¿Y qué es la manía, Gustavo? ¿Te acuerdas qué es la manía? Tenemos ahí la lámina con la fase de manía. ¿Qué es lo que dice esta lámina de fase de manía, Gus? Sí, esta fase de manía se caracteriza obviamente por un estado excesivo y muy elevado de las emociones. Menciona en el primer punto que es un elevado expansivo del estado de ánimo. No es solamente el estar contento o el estar feliz, es el estar muy contento. Muy feliz. Hay un claro aumento del apetito sexual. También se vuelve muy fácil a que le molesten comentarios que no le molestarían en, como usted menciona, el estado... Sí, casi como que se vuelve muy hipersensible la persona, ¿no? Exacto. También, obviamente, ligado a la misma felicidad y al elevado estado, pues hay un exceso de energía. Así es. Muy enérgicos. Es correcto. Hay una hiperreacción a los estímulos, que va ligado a lo que mencioné de las molestias, a los comentarios. Suele haber alucinaciones o ideas extrañas por el estado en el que se encuentran. También empiezan a sentirse como muy machines, muy poderosos. Sí, que que soy tocado por los dioses, ¿no? Así como si todos fuéramos como Maradona para el fútbol, ¿no? Exacto. Y por el mismo hecho de tener demasiada energía, pues hay una disminución en la necesidad que ellos sienten de dormir. Así es, de repente puede pasar 2 días y una persona con trastorno bipolar en la fase de manía no duerme, ¿no? Exacto. Y aquí es importante señalar que en esta fase de manía es cuando es más difícil el tratamiento, porque primeramente una persona con trastorno bipolar pues no va a aceptar que está enfermo o que tiene una enfermedad mental. En esta fase de manía es muy común que una persona con trastorno bipolar haga cosas como, por ejemplo, sentir que yo soy el más guapo del planeta. Y como soy el más guapo del planeta, pues la puedo de todas, y entonces no hay persona que se me resista. Y como nadie se me resiste, como yo soy el más guapo del planeta y todos están enamorados de mí, pues entonces empiezo de alguna manera a interactuar con personas, a hostigar, incluso a lastimar a personas sin darme cuenta, ¿no? Porque no tolero el rechazo. También, de repente en esa fase de manía puedo sentir que soy la persona más millonaria del mundo y comienzo a hacer negocios sin tener ningún respaldo de nada. Puedo, por ejemplo, decirte, ¿sabes qué, Gustavo? Te voy a vender el puente Pando. ¿Sabes qué? Ya no lo necesito, te lo vendo, dame $1,000,000 por él y te demuestro que es mío. Y así, de repente, eso pasa con una persona en esta fase de manía. El trastorno bipolar, cuando la fase depresiva y la fase de manía son notorias, pues bueno, es lo que conocemos como el trastorno bipolar tipo 1. Hay 2 tipos de trastorno bipolar. ¿Cuáles son, Gustavo? Está el trastorno bipolar tipo 1, el cual se caracteriza por eventos de euforia. Esto al estar en el punto máximo de la emoción. Así es. Se le conoce como manía. Así es. Estos eventos suelen ser severos. Y claramente va a haber una perturbación en la vida de la persona, sea en su ámbito social, en su ámbito familiar, educativo o incluso de trabajo. Así es. El trastorno bipolar tipo 1 y el tipo 2 son 2 tipos de trastorno bipolar diferente. No es que uno sea más atenuado, simplemente son 2 trastornos bipolares de naturaleza diferente. El tipo 1 tal vez sea un poco más notorio. Tal vez sea para un psicólogo o para un psiquiatra un poco más sencillo, porque no es fácil diagnosticar el trastorno bipolar. Vamos a ver por qué. Pero el tipo 1 podría ser más notorio, ¿no? Y aquí en el tipo 1 le da igual o tienen igual de prevalencia el trastorno tanto en hombres como en mujeres. No hay una clara distinción entre quién es más proclive a sufrir el trastorno bipolar, si hombres y mujeres, el 1 o el 2. No es así, ¿no? Pero sí es más notorio. La manía, o sea, depresión por periodos prolongados de tiempo, por meses. Luego viene un estado de equilibrio o eutimia. Y de repente, súbitamente viene la fase de manía donde tengo demasiada energía, demasiada confianza en mí mismo, demasiados delirios de grandeza. Es el tipo 1. Pero hay otro tipo de trastorno bipolar que es más complicado de diagnosticar, que es el trastorno bipolar tipo 2. ¿Cuál es la diferencia, Gustavo, entre el trastorno bipolar tipo 1 y el trastorno bipolar tipo 2?
ahí es donde entra lo canijo, porque en el trastorno bipolar 1 claramente se ve el estado de manía, que es el estado extremo de la emoción, y sin embargo en el bipolar tipo 2 es una hipomanía. Viene desde del prefijo hipo, que es por debajo de. Por debajo de, así es. Entonces lo canijo es diagnosticarla por el hecho de que está por debajo del grado extremo, pero sigue siendo un grado elevado. Así es. Entonces fíjense, aquí pasa lo siguiente. Una persona con trastorno bipolar tipo 2, digamos que pasa meses en un estado depresivo. Entonces va con un médico general, un médico que no es psiquiatra, o con un especialista que no es psicólogo, y le dice, oiga, es que usted tiene depresión. Y le diagnostican depresión. Y le dan antidepresivos, ¿no? Fluoxetina, algún medicamento así, pues que son de alguna manera antidepresivos ya un poco más antiguos, ¿no? Y resulta que no mejora, sino que empeora, ¿no? Sí. Porque a veces algún tipo de antidepresivos puede hacer que esa fase de manía se haga más fuerte, ¿no? En el trastorno bipolar tipo 2, la fase depresiva dura igual un periodo prolongado de tiempo, luego viene también una fase de equilibrio, eutimia, pero cuando llega la fase de manía no es tan intensa. Es de repente, sí tengo un poco más de energía, sí tengo un poco más de confianza en mí mismo, sí tengo un poco más de ser abierto con los demás, de relacionarme más fácilmente, de que hablo más rápido, hago cosas tal vez con mucha más intensidad. Pero no es tan notorio y se confunde. Por eso es bien difícil diagnosticar el trastorno bipolar tipo 2. Aquí hay que hacer una observación. Porque es importante que sepamos, los que no son psicólogos, que sepan cuál es el trastorno bipolar o cuáles son las características. Porque hay mucha gente. ¿Cuántas personas en el mundo hay con trastorno bipolar, Gustavo? Hay una estadística del 2014. Que claramente somos miles de millones de personas en el mundo, que dice que el 2% de la población total del mundo padecía en 2014 este trastorno. Uno dirá, pues el 2%, ¿qué tanto es? 144 millones dijiste, ¿no? El 2% comprende al 144 millones de ese año, el 2014. Entonces, ese número no va a disminuir, va a incrementar. ¿Por qué? Porque el trastorno bipolar no es una enfermedad mental de la cual una persona se vaya a recuperar o se vaya a aliviar. Exacto. El trastorno bipolar se maneja, se regula a partir de principalmente medicamentos. Si no hay medicamentos, no hay terapia que vaya a funcionar. Y la terapia sirve, por supuesto, como una forma de acompañar y de enseñarle a nuestros pacientes habilidades, herramientas para modular sus estados de ánimo. También herramientas para saber que es importante seguir el tratamiento, para no abandonar los tratamientos, porque cuando viene esta fase de equilibrio, esta fase de eutimia, donde no hay aparentemente ningún problema, es cuando las personas con más facilidad abandonan el tratamiento, con las consecuencias que todo esto pues puede tener. Por eso es importante, ¿no?, que nosotros sepamos cuál es el trastorno bipolar tipo 1, cuál es el trastorno bipolar tipo 2. Y lo que les comentaba, en el trastorno bipolar tipo 2, la fase de manía es hipomanía. Como dice Gustavo, no es tan notoria, es mucho más fácil confundir esta fase de manía con simplemente, mira, qué bien se siente, ya salió de la depresión, ya no está deprimido, mira, ya está ahora así como quisiéramos que estuviera, ¿no? Ya tiene gusto por la vida, ya anda haciendo negocios, ya anda haciendo cosas novedosas, ya anda queriendo viajar, ya se siente bien, ya anda coqueteando con otras personas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no llega a esa fase como en la manía, donde de repente es demasiada intensidad en esta parte emocional, en el pico hacia arriba, ¿no? Entonces, así haciendo una especie de resumen, tenemos que el trastorno bipolar, existen dos tipos de trastornos bipolares. El trastorno bipolar tipo 1, en donde una persona puede estar por un mes, 2 meses, 3 meses, 5 meses, 6 meses, por un periodo prolongado de tiempo en la fase depresiva, y de repente sale de la fase depresiva y súbitamente viene esta fase de manía, donde la persona siente que puede con todo, se quiere comer el mundo, es la más guapa del mundo, es la persona más rica del mundo, se va a comer el mundo, no duerme, ¿sí? Y empieza a hacer cosas tan locas como, por ejemplo, decir, ¿sabes qué, Moisés? Fíjate que ya tengo demasiada ropa en mi closet. Y ya no necesito esos pantalones y te regalo toda mi ropa, todos mis zapatos, toda mi colección de perfumes, que a Moisés le encantan los perfumes. ¿Cómo se llaman los perfumes que tengo? ¿John qué? Barbatos. Ahí está. Mi colección de 10 perfumes John Barbatos, ahí te los regalo porque ya no los quiero, ¿no? Y se va la manía y digo, Dios santo, ¿qué hice? Me quedé sin nada, ¿no? Regalé todo lo que tenía y ya me quedé frito, ¿no?
Eso pasa en la fase de manía en el trastorno bipolar tipo 1. Por eso es muy importante, ¿no? Y sobre todo que sea un especialista, que sea un psicólogo o que sea un psiquiatra el que diagnostique. Porque si nosotros confiamos la salud mental a un médico general, a un pediatra, a un ginecólogo, digo, ellos son la primera línea, tal vez quienes de primera mano tienen justamente el encuentro con la enfermedad mental. Pero solamente los psiquiatras saben qué tipo de antidepresivo, qué tipo de ansiolítico. Miren, por ejemplo, en algunos casos en el trastorno bipolar se prescriben medicamentos antiepilépticos, por ejemplo, o antipsicóticos para modular los estados de ánimo. Eso obviamente yo no lo sé porque no soy psiquiatra, yo soy psicólogo, Gustavo es psicólogo y nosotros no intervenimos en la parte médica. Nosotros, como psicólogos, nuestra responsabilidad es, sobre todo, primeramente, diagnosticar. ¿Sí? Darnos cuenta a través de la entrevista clínica, porque eso es otra cosa muy importante. A veces de repente quisiéramos que hubiera alguna tomografía computarizada, que una resonancia magnética o algún análisis de sangre para poder detectar el trastorno bipolar. Pero no es así. El trastorno bipolar mayormente lo detectamos con la clínica, con la entrevista, con la historia que vamos haciendo del paciente día tras día, con las notas. Nos vamos dando cuenta de cosas, vamos atando cabos y cuando de repente por ahí de la sesión 3, 4 nos damos cuenta que hay algo que llama nuestra atención, empezamos ya a hacer un poco de psicometría. Y entonces es cuando decimos, ¿sabes qué? Es probable que exista aquí un trastorno bipolar y cuando entonces nosotros como psicólogos canalizamos a psiquiatría. Y lo primero que tenemos que hacer es convencer a nuestro paciente de que es importantísimo que acuda con el psiquiatra. Y cuando viene la palabra psiquiatra viene la negación. Dice, no estoy loco. ¿Yo cómo voy a ir al psiquiatra? No. Voy a buscar otro psicólogo que me dé una segunda opinión. Está bien que la busque, ¿no? Pero finalmente el trastorno bipolar no es algo que vaya a remitir con terapia. No. Es algo que necesariamente requiere atención psiquiátrica, por supuesto, y que nosotros como psicólogos, como psicoterapeutas, lo que hacemos es, en primera instancia, diagnosticar y en segunda, por supuesto, acompañar después, hacer intervención terapéutica después de una intervención médica por parte de un psiquiatra, Gustavo. Ahora, tenemos por ahí algunos mitos, Gustavo, sobre qué es y qué no es el trastorno bipolar. Hiciste por ahí una lámina. Bueno, antes de eso, los orígenes del trastorno bipolar, porque a veces pensamos que tenemos, muchas personas me preguntan, oiga Jorge, ¿por qué mi familiar o por qué yo tengo trastorno bipolar? ¿A qué se debe? Y la verdad es que hasta la fecha no hay causas especificadas, no siempre la ciencia no ha encontrado necesariamente las causas específicas, pero al menos en trastorno bipolar se sabe que mayormente el origen es genético. Es decir, si en la familia, si es por ahí, si va Gustavo, tienes tú la lámina, en la familia tenemos antecedentes de alguna persona que haya padecido trastorno bipolar, existe la posibilidad de que el familiar vaya a heredar esa predisposición a padecer el trastorno bipolar. Pero hay otros factores, Gustavo. ¿Cuál es el otro? Exacto. Otro de los factores puede ser una posible lesión cerebral o un traumatismo que sufra la persona, un golpe en la cabeza, tal vez en un choque, una caída. Así es. Entonces, claramente existe la probabilidad, no es algo asegurado. Se hace énfasis en el hecho de que hay la probabilidad de que desarrolle este trastorno. Y otro es a causa de que tenga algún otro trastorno, que como consecuencia pueda desarrollarlo también. Así es. Entonces, antecedentes genéticos, por supuesto, la herencia juega un factor fundamental. Lesiones cerebrales. En algunos casos podría ser el ambiente el que desencadene un trastorno bipolar. Miren, no sabemos. Lo que sí podemos saber es que existen en nuestra genética marcadores que de alguna manera nos hacen que tengamos de predisposición a alguna enfermedad mental. Y en ocasiones el ambiente, alguna situación traumática, emocional, alguna experiencia muy dolorosa, algún hecho violento, puede hacer que se enciendan, que se activen esos marcadores y que desarrollemos algún trastorno mental. Pero la verdad es que ningún psicólogo, ningún psiquiatra, ningún médico podemos tener la certeza de cuál es el verdadero origen de un trastorno como el trastorno bipolar, Gustavo. Sí, claro, es como ahí mismo dice en la descripción, contribuyen a que se desarrolle, pero no son los principales causantes. Ok, mitos, Gustavo, ya para ir concluyendo con esta parte, mitos del trastorno bipolar. ¿Cuáles son los mitos? Uno de los principales mitos es que se pasa de una emoción a otra, lo cual vimos que
Sí sucede, pero no de la forma en la que socialmente se dice, como de que estoy feliz y luego paso a estar triste, como el ejemplo que comentó Jorge. En la mañana, que el domingo fui al restaurante a comerme la machaca con verdura bien sabrosa, sin huevo, porque no me gusta el huevo. Odio el huevo, la machaca con verdura. Y luego la señora que estaba en el restaurante me dice, oiga, psicólogo, qué joven se ve usted en la televisión, se ve más viejo. Dije, ay, caray. Tengo que cambiar mi actitud, que me vean más jovial, porque sí soy jovial y no soy tan acartonado como la gente piensa. La gente que me... Moisés, ¿qué pasó? Tú le vas a la América. Es más, miren, ahora sí, la vez pasada les comentaba que aquí en este espacio había 2 personas que no les gustaba Gustavo Cerati ni Soda Stereo y eran 2 contra 1. Gustavo y Moisés no les gusta Soda Stereo ni Gustavo Cerati. Bueno, Moisés, dejo de decirte que aquí en este escritorio los 2 le vamos a la superpoderosa máquina cementera de la Cruz Azul y tú le vas a la América. A los pollos escuálidos, desnutridos de la América. Pero no ganó el título, ¿no? Bueno, digamos que la mitad... ¿Comprados o no? ¿Comprados? Sí, pues mi papá me compró mis títulos, claro que sí. Bueno, estamos hablando de salud mental, que bueno, eso es otra cosa. También el fútbol genera ciertas depresiones, si no, pregúntenmelo a mí. Mi madre se ríe de mí porque en el 98, cuando Cruz Azul perdió con Pachuca con el gol de oro de Glaría en tiempo de conversación, yo me quedé helado, congelado y luego empecé a llorar. Mi madre, ¿por qué lloras, Jorge? Perdió la máquina en el 98 con gol de Glaría, pero bueno. Mitos, ¿qué otro mito, Gustavo? Otro de los principales mitos es que son personas que siempre están felices. Y me gustaría hacer un énfasis en el hecho de que hay algo que se nos estaba pasando a comentar, que existe algo que se llama polaridad predominante. Ok. Que es el hecho, no sé si usted... No, explícalo tú, por favor. Ok. Esto se refiere a que las personas que tienen un trastorno bipolar, ya sea tipo 1 o tipo 2, tienen la tendencia a irse hacia uno de los 2 polos, tanto el de manía o el trastorno depresivo. Entonces es el hecho de que predomina que los episodios por los que llegan a pasar son de ese lado. Entonces, justamente puede haber personas que la polaridad predominante sea la felicidad. Entonces están con muchos ánimos todos los días, etcétera, etcétera. Y a su vez esto puede ser un problema por lo mismo de que es muy difícil diagnosticarlo. No por el hecho del ojo clínico, sino porque las personas no se acercarían a los profesionales de la salud mental porque dirían, pues me siento bien, me siento enérgico, me siento feliz todo el tiempo, ¿por qué estaría mal? Entonces claramente llega al grado de ser algo negativo por el hecho de que, como usted comentaba, pues, son personas que pueden creerse mucho, pueden ir, incluso hay testimonios en el que son personas que van en exceso de velocidad, sienten que no le puede pasar nada y no se preocupan por las consecuencias. Es correcto. Eso que comentas es muy importante, Gustavo, porque no lo dije yo, qué bueno que lo dijiste tú. Hay polaridad dominante. Algunas personas pueden estar manía, depresión. Manía, depresión. O puede ser depresión, manía. ¿Sí? Muy importante. Otro mito, Gustavo, el número 3. Otro de los mitos es que, como llegan a decir algunas personas, pues todo está en la mente y si tú quieres cambiar, lo vas a poder hacer. Sí, todo está en la mente, pero no, la mente también requiere medicamento. Sí, es muy importante. La número 4, ¿qué dice la 4, Gustavo? La 4 se refiere tal vez a una persona, que ya está yendo a un tratamiento tal vez y pues le bajan los ánimos diciéndole que los psicofármacos pues son adictivos. Sí, no son adictivos. Los psicofármacos en todo caso podemos depender de ellos para toda la vida, como la insulina, por ejemplo, o como las hormonas en una mujer después de cierta edad, pero no son adictivos. No es un medicamento que siempre quieras más. No es adictivo. Número 5. Que no son personas estables, que no se les debe de encargar responsabilidades. Claramente se sabe que, obviamente, con ayuda terapéutica, con ir yendo al psiquiatra, pues logran estabilizar su modo de vida y claro que se les puede encargar responsabilidades y pueden lograr esa estabilidad. Y la última es que las personas con trastorno bipolar dicen que no pueden tener una vida normal. Sí pueden tenerla, por supuesto que sí, pero siempre y cuando acudan a la consulta psiquiátrica y a la consulta psicológica. Gustavo, se nos acabó el tiempo. Se nos acabó. Muchas gracias, Gustavo. Amigas y amigos de Contacto Emocional, pues ha sido un placer estar con ustedes esta tarde. Pues les recuerdo los datos de contacto aquí en el consultorio, el teléfono para citas, el 552-5200. Nos llaman, aquí estamos Gustavo y yo. Si no estamos en sesión, pues les contestamos. Si no, pues con toda confianza, mándenos un WhatsApp al 686
221-8623. Pues aquí estamos en la página también de Facebook de Contacto Emocional. Pueden enviarnos un inbox para cita o pueden pues ponerse en contacto con nosotros por inbox, por WhatsApp o por teléfono, y con toda confianza les agendamos para consulta psicológica. Amigas y amigos, nos vemos la próxima semana. Gustavo, un gusto. Esto fue Contacto Emocional. ¿Quieres estar seguro? Llama a Estar Seguros. Brindarte ayuda en cualquier situación o percance. Eso es Estar Seguros. 686-269-7402. Estar Seguros. Cobertura en todo el país. Llámanos. 686-269-7402.